Dios les bendiga, hermanos. ¿Se escucha? Sí. Qué gozo estar con ustedes, en verdad. Aparte de la iglesia Gracia Soberana en Gaithersburg, de donde venimos, y les envía un saludo a ustedes. Creo que este es el lugar que más cómodo me siento cuando adoro al Señor junto a ustedes. Me siento en casa, me siento en amistad, en comunión junto a ustedes. Y creo que mientras estábamos adorando, el Señor puso una impresión en mi corazón que quería compartir antes del mensaje. Y sabemos que Dios está en todo lugar, pero Dios muestra su presencia manifiesta en ciertos lugares, especialmente donde su pueblo se reúne. Y la presencia de Dios que ustedes están experimentando es algo notable. Yo quiero que ustedes no lo den por sentado, que aprecien eso. Esto es la gracia pura de Dios. Dios demuestra su presencia manifiesta por su gracia. Nosotros no podemos crearlo, pero sí podemos apreciarla viviendo vidas de agradecimiento y santidad al Señor. Entonces, creo que el Señor puso eso en mi corazón para compartir con ustedes. Aprecien lo que ustedes están experimentando. No lo den por sentado. Porque yo creo que lo peor que una iglesia puede pasar es tratar de fabricar la presencia de Dios. Y Dios está aquí de una manera especial. Así que quería animarles con eso. Feliz de estar aquí. De verdad me siento en casa. Pude el viernes compartir con Xavier y Neisha un rato. Ayer pude compartir con Gadiel y Lili otro rato. Y en verdad es un gozo compartir con ellos, ver la gracia de Dios en las vidas de ellos y ver el amor que Dios le ha puesto por esta iglesia. Y yo sé también que el grupo pastoral siente así. Y quería animarles de que aprecien, amen. Yo sé que ustedes los hacen, pero sus pastores son un regalo de Dios para ustedes. Y ellos laboran por ustedes, les aman. Y 1 Timoteo 5:17 dice: digno de doble honor, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En este contexto, Pablo le dice a Timoteo, está hablando en verdad de remuneración económica, pero una de las formas que honramos a aquellos es diciéndole gracias por la gracia del Señor en tu vida que bendice mi vida. Así que les animo a que animen a sus pastores. Yo digo que el pastorado es la profesión más solitaria del mundo, que uno está rodeado de más personas. Pero animen, y es bíblico, lo vemos aquí, no es lamber ojo. Me gusta estar en un lugar que puedo decir lamber ojo y no tengo que explicarlo. En mi iglesia en Maryland digo lamber ojo y la gente empieza a imaginarse. Está bueno eso, puedo decirle si todo el mundo me entiende. No es lamber ojo, es bíblico. Timoteo 5:17 dice, digno de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Así que nosotros oramos por ustedes, tenemos en nuestro corazón esta iglesia y el trabajo que Dios está haciendo a través de ustedes. Es hermoso ver la predicación de la sana doctrina. Como Gadiel comentó, vine esta vez con mi familia, así que estoy muy contento. Mi esposa Katy está acá. No sé si se acuerdan que yo le dije que mi matrimonio era muestra de gracia y misericordia. Y pueden ver, gracias, que como ella se casó conmigo, todavía estamos preguntándonos. Gadiel me estaba diciendo, ¿cómo la convenciste? Yo dije, soy predicador, por lo menos puedo hablar. Y yo creo que así la dormí un poquito. Y los niños están en el ministerio de niños. Y ayer Gadiel, cada vez que veía a mi nena, él como que se sorprendía. Decía, ¿cómo eso puede haber salido de esto? Pero en verdad estamos contentos de estar acá con ustedes. Compartir, mis papás están aquí y mi mamá no le gusta especialmente cuando hago chistes de que soy feo porque ella dice que nos parecemos, así que hay una asociación ahí. El mensaje de hoy es un poco diferente a como yo usualmente predico. Como yo prediqué la otra vez, yo usualmente cojo un pasaje de la Escritura y voy a través de ese pasaje. Eso se llama predicación expositiva. Hoy vamos a hacer un mensaje que se llama más de predicación bíblica, teológica. Nuestro texto hoy es la palabra de Dios completa, es la Biblia. Y vamos a ir viendo un tema de la palabra de Dios, cómo se desarrolla históricamente a través de la palabra de Dios. Así que vamos a estar moviéndonos por las Biblias. Yo sé que van a estar poniendo los diferentes textos en la pantalla, pero para poderles explicarles que no es simplemente una predicación temática, sino es una predicación de teología bíblica, de ver cómo la palabra de Dios expone históricamente un tema y cómo ese tema se va ampliando a través de la revelación de la palabra de Dios. Y como
Pastor Gadía está diciendo, hoy es el Domingo de Ramos y usualmente un mensaje como hoy hablamos de la entrada triunfal, ¿verdad? En preparación al momento culminante en la historia, donde Cristo toma el lugar de pecadores en la cruz para que estos pecadores sean redimidos por su gracia. No hay momento más importante en la historia que ese. Y el Domingo de Ramos es en preparación a ese evento que va a ocurrir Viernes Santo y después el Domingo de Pascua, donde el Señor derrota la muerte y vence a la muerte y sale y nos da esperanza de vida eterna. Yo quiero llevarlo un poquito más atrás, un poco más atrás, y quiero llevarlo desde el principio para ver cómo la Biblia presenta un plan de redención de Dios llevándonos a ese momento en la cruz del Calvario. Muchas veces vemos el Antiguo Testamento y vemos la Biblia como versos aquí, versos allá, vemos historias de los diferentes personajes del Antiguo Testamento y no vemos que Dios estaba obrando un plan de redención a través de todas estas personas que culmina con la promesa de Cristo Jesús. Yo quiero que veamos esto, porque cuando vemos esto, creo que por la gracia de Dios podemos crecer en agradecimiento y experimentar el amor de Dios, porque vemos cómo Dios ha trabajado para salvarnos a nosotros. Estábamos cantando una canción que decía, Dios conmigo, puedo ver, no voy a cantarla porque en verdad ustedes no quieren que la cante. Hoy me cubre el amor de Cristo, Dios conmigo. Cuando cantamos esa frase, hoy me cubre el amor de Cristo, mi deseo es que cada persona en la iglesia diga, hoy me cubre el amor de Cristo, porque Cristo murió por mí. La razón que el amor de Cristo me cubre a mí es porque otro tomó mi lugar y ahora no experimento la ira de Dios, sino experimento la gracia y la misericordia del Padre. A veces pensamos en el amor de Dios y simplemente pensamos en ese momento que sentimos que los pelos se nos erizan, que es bueno cuando experimentamos esas cosas, pero queremos que nuestras emociones sean informadas por la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que vemos el amor de Dios en que Cristo tomó nuestro lugar. Si alguna vez tú dudas del amor de Dios, ve a la cruz y vas a ver la mayor demostración del amor de Dios. Dios mismo en la persona de Jesús tomó tu lugar. Eso es amor. A veces dudamos, ¿verdad? Cuando estamos en momentos difíciles. Yo he dudado del amor de Dios. Pero Dios en su misericordia tomó nuestro lugar. Eso es amor. Y vamos a querer ver cómo el amor de Dios se desarrolla a través de la Escritura. Ustedes han visto alguna vez una persona enamorada, ¿verdad? Cuando uno está así con ese enchule, otra palabra que no tengo que explicar. Con ese que uno está ahí que se babea y está y a veces pasan los años en el matrimonio y eso se acaba, ¿verdad? Se pierde. Yo pienso que una de las formas que una persona permanece enamorada de otra es cuando está asombrado de que está casado con esa persona. Yo pienso, wow, yo estoy asombrado que Katy, en la misericordia de Dios, esté casado conmigo. Y no lo digo en broma, lo digo en seriedad. Yo debo estar asombrado con una mujer que ama a Dios tan profundamente. Una mujer hermosa, una mujer que se entrega por su familia, una mujer que sirve. Después de conocer mis fallas y mis defectos, y me vea por la mañana con el pelo malo así todo, y uno ahí con mal olor y otras cosas que suceden, que no vamos a entrar en detalles, ella todavía permanezca conmigo y me ame con más profundidad. Eso, yo permanezco asombrado. Pero yo sé que mi esposa también está asombrada de que yo esté casado con ella. Y es parte de la forma que cultivamos el amor el uno por el otro. Porque el momento que usted deje de estar asombrado de que está casado con una pareja, con su esposo o esposa, el momento que usted piense que usted es superior a la otra persona, que se crea mejor que esa persona, no va a apreciar a la otra persona y no la va a amar. ¿Me está siguiendo? Si usted cree que qué suerte tiene ella, ¿verdad? Que se casó conmigo. ¿Qué clase de catch, ¿verdad? Se sacó la lotería conmigo. Vamos a dejar de apreciar y estar asombrados que esa persona está con nosotros. Yo creo que en muchas ocasiones nuestra relación con Dios sucede lo mismo. Nos dejamos de asombrar de que Dios nos amara.
y quizás al momento de salvación estabas consciente de tu situación, de tu pecado, y estabas agradecido del amor de Dios. Pero mientras vas creciendo y Dios va dando gracia en tu vida y quizás te está haciendo un poquito más santo, crees que es como que el privilegio que Dios me tiene a mí. La verdad que Dios sabía cuando me salvó a mí. A veces hasta decimos, Dios me salvó porque conocía mi corazón. Hermano, Dios te salvó aunque conocía tu corazón pecaminoso. Y dejamos de asombrarnos y dejamos de ver la grandeza del amor de Dios y nos hacemos nosotros grandes y hacemos a Dios pequeño. La Biblia, cuando la vemos en su totalidad, el plan de salvación nos muestra lo pequeño que nosotros somos dentro de este plan. Somos como neblina que desaparece. Dios es el protagonista, Dios es la persona principal y Dios en su misericordia ha decidido salvar a seres pecadores. Ese es el amor de Dios y cuando entendemos que Dios en su misericordia no tenía que salvarnos y nos salvó de la ira que merecíamos por nuestros pecados, entonces el fruto de eso, por la gracia de Dios, es poder experimentar la grandeza del amor de Dios. No por lo que nos da, no por los bienes, no porque acumulamos, sino porque nos ha salvado por su misericordia. Y muchas veces en nuestra relación con Dios llegamos a un momento que creemos que merecemos cosas y le cuestionamos a Dios y le pedimos a Dios como si mereciéramos cosas. En Estados Unidos dicen un sentido de entitlement. Pensamos que nos merecemos las cosas y vivimos rodeados de eso. ¿Quién sabe del trapo de bola, verdad? Yo sigo las cosas en Puerto Rico. Yo sé las cosas que están pasando, ¿verdad? Deja la nena y me dio ese trapo de bola. ¿Verdad? Es un sentido de que me merezco más. Pero, hermanos, nosotros todos somos como el trapo de bola, como la persona del trapo de bola. Nos creemos que merecemos más de Dios. Nos creemos que Dios nos debe dar un sinnúmero de cosas. Y no entendemos la magnitud y la grandeza del amor y su misericordia al salvarnos, a traernos a una relación conmigo. Esto es bien importante, hermano, ¿me están siguiendo? Nuestra relación con Dios, el amor con Dios no lo medimos por lo que Él nos da, lo medimos por la misericordia que Él ha tenido al salvarnos, a salvar a pecadores que no merecían ser salvados. Así que aquí en Puerto Rico estamos con eso de que todos somos, ¿verdad? Todos somos trapo de bola, ¿verdad? Porque todos en momentos creemos que merecemos más de Dios. Y no somos agradecidos de la misericordia de Dios para con nosotros. No vivimos conscientes que nuestra mayor necesidad ha sido ya satisfecha. Tu mayor necesidad no es casa, no es comida, no es carro, no es dinero. Tu mayor necesidad es un Salvador que permita que tú tengas una relación correcta con Dios. Esa es tu mayor necesidad y Cristo la solucionó en la cruz del Calvario. Y vivimos en un mundo tan individualista, donde venimos a la iglesia pensando en nosotros, centrados en nosotros, y no estamos conscientes del plan de redentor de Dios, que no es simplemente por ti, es por un pueblo que Dios está juntando para tener relación con Él. Hermanos, lo que sucede en los domingos es algo especial, porque el pueblo de Dios se junta a tener relación con su Dios. Así que cuando hablamos de experimentar el amor de Dios, queremos que ese amor sea experimentado, queremos sentirlo, queremos tenerlo cerca, pero hermanos, queremos que sea basado no en situaciones, no en cosas, sino en la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que cuando alguien te diga por qué tú sabes que Dios te ama, no digas porque me dio familia, porque me dio carro. Esas son cosas que es parte del amor de Dios. Es porque Dios me salvó del juicio eterno y ahora puedo relacionarme con Dios. Esa es la respuesta. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Porque me salvó de mi pecado. Cuando estamos conscientes de eso, cuando conocemos esa verdad,
entonces experimentamos profundamente el amor de Dios. Efesios 3, 18 y 19 dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. La pregunta es, ¿cómo podemos ver ese amor? ¿Cómo podemos saber que ese amor existe? Porque a veces, ¿verdad? Esa palabra amor, como es como un sentimiento, la podemos dejar a un nivel de sentimiento. Pero ¿cómo el creyente puede saber, puede entender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios? Y eso es parte de lo que yo quiero contestar en el día de hoy, porque es como un efecto de la bola de nieve. ¿Saben el efecto de la bola de nieve? Que la bola de nieve se va haciendo más grande, más grande y más grande y más grande. Cuando entendemos y conocemos el amor de Dios, queremos experimentar más de ese amor, profundizando en lo que Dios nos habla a través de su palabra, y no para dar más deseo de experimentar más el amor de Dios, porque lo hemos experimentado y lo conocemos más profundamente y queremos más de ese amor. Porque lo estamos conociendo y es un amor basado en la verdad de Dios. Así que vamos a ver primero cómo vemos ese amor, cómo vemos ese profundo amor de Dios. Y una forma que yo cultivo este aprecio por el gran amor de Dios es viendo lo que Dios ha hecho en la historia para salvarme. Viendo lo que Dios ha hecho en la historia de redención para salvar a este pecador. Es ver, como diría el americano, el big picture, la foto amplia del plan redentor de Dios. Y empezamos con Abraham, donde Dios promete. Abraham, Dios promete. Vemos en Génesis, está el Edén, el hombre tiene relación perfecta con Dios. En el Edén, que era un templo, era un lugar donde Dios y el hombre se relacionaban. Y Adán y Eva pecan, y está la caída, y Dios no puede habitar ya con su pueblo. Porque en su pueblo hay pecado, y sabemos que Dios es santo, y donde hay pecado Dios no puede habitar. Y desde Génesis 3, después de la caída, el mensaje de la Biblia cambia totalmente. El mensaje de la Biblia cambia a donde Dios y el hombre habitaban en un lugar que Dios creó, a este mensaje que Dios comienza a desarrollar un plan de cómo volver a tener esa relación que se perdió en el Edén. Cuando usted está leyendo su Biblia, básicamente ese es el mensaje de la Biblia. Dios quiere restaurar lo que se había perdido en el Edén. Y vemos en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis que eso que se había perdido, que teníamos en los primeros 2 capítulos de la Biblia, se restaura. Y en el medio de esos 2 capítulos del principio de la Biblia y los 2 capítulos del final de la Biblia, vemos el plan de Dios de hacer eso en efecto. Es la operación de Dios de restaurar esta relación que se había perdido entre Dios y el hombre. Y eso es pura misericordia, hermanos. Dios no tenía que salvarnos. Dios, Él es independiente, Él no necesita de nada. Pero en su misericordia, Dios decide salvar a pecadores. Y este mensaje cambia y de momento Dios va donde Abraham, que era un impío, él no conocía de Dios, él no sabía de nada, él vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios soberanamente le dice, yo te voy a usar a ti, vente, y lo llama. Y comienza a trabajar con Abraham y Abraham le obedece. Y en Génesis 15, versículo 5 le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, aquí hay algo más profundo que simplemente Dios prometiendo a Abraham un lugar, prometiéndole un hijo. Muchas veces la gente dice, no has tenido un hijo, ora por el hijo de la promesa. No, hermanos, el hijo de la promesa era el hijo donde el linaje del rey iba a salir. Dios estaba haciendo algo particular en ese momento en su plan de redención de su pueblo. Y usa a esta persona que no conocía a Dios y le promete una descendencia. Dios hace esa promesa y cuando Dios promete, hermano, Dios cumple. Pero Abraham,
comienza un proceso de comenzar a confiar en esto. Y vemos que comete errores, le entrega a la esposa al faraón, miente, hace diferentes cosas porque no había aprendido a confiar en la promesa del Señor. Y todos nos podemos relacionar con eso en nuestro caminar como creyentes. La promesa está ahí de Dios. Y hermanos, cuando hablo de promesa, no piense en cajo, casa. Piense en salvación, en redención, en transformación de su vida, en el cielo, en la nueva Jerusalén. Esa es la promesa. Pero dudamos de la promesa. En momentos nuestros pecados nos hace pensar, realmente Dios me va a salvar. En momentos de desánimo, dudamos de que Dios va a completar aquello que Él ha comenzado en nosotros. Pero si Dios promete, y tú eres parte de su pueblo, Dios va a cumplir. Y Dios te va a hacer crecer en confiar en Él y en su promesa. Y luego vemos en Génesis 22, uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa. Génesis 22, 7 y 8 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el verso 14 dice, y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Usted imagínese Abraham, sus sueños, sus esperanzas estaban en ese niño. Yo pienso en mi hijo. Y Dios le pide que lo sacrifique. Pero Abraham había aprendido a confiar en el Señor. Y si Dios le dijo que iba a tener descendencia mayor que las estrellas, él sabía que de alguna forma Dios lo iba a cumplir. Y con confianza dice, Dios proveerá. Hermano, Dios promete, Dios va a proveer. Y Él ya ha provisto. Dios proveyó ese cordero. Ese cordero se llama Jesús. Tú no tienes que ir al altar como Isaac, porque Jesús es el cordero que Dios proveyó para tu salvación. Dios proveyó y Dios cumplió su promesa a través de su Hijo, que toma el lugar. Dios proveyó, hermanos. ¿Tú alguna vez dudas del amor, dudas de la promesa de Dios? Recuérdate, Dios proveerá. No, Dios proveerá, Dios proveyó. Nosotros vivimos en un lado de la salvación que ya vemos que Dios proveyó la promesa. Él ya la proveyó. ¿Ves el amor de Dios? ¿Ves el amor de Dios? Él proveyó. Él proveyó a su hijo. Así que vemos que Abraham, Dios promete. Vemos a Moisés, Dios da libertad. Dios da libertad. Vemos que Abraham tiene a su hijo Isaac. Luego Jacob tiene a las 12 tribus de Israel. Y José termina en Egipto. Y el pueblo de Dios termina en Egipto. Y por 400 años son esclavos. Hermanos, esto es parte del plan de redención de Dios. Dios está trabajando en sus vidas y está trabajando en el plan de redención de su pueblo. Y el pueblo de Dios olvidó sus promesas. El Dios que no se veía, ellos lo olvidaron. Ellos sabían que Abraham y Jacob y José, pero habían olvidado la promesa. Hermanos, aunque no vemos a Dios, creemos, porque Él va a cumplir su promesa. Y vemos que Dios decide va a libertar a su pueblo de Egipto y trae las plagas. Y en Éxodo 12, del 12 al 13, vemos la mayor plaga, donde todo primogénito va a morir. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso en inglés se llama Passover, la Pascua se llama Passover, pasaré.
La muerte no entrará a ustedes. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Hermanos, Dios liberta a su pueblo. Y Dios no solamente la liberta de este lugar de esclavitud, sino los liberta de la muerte. ¿Sabes por qué ellos necesitaban la sangre para que la muerte no entrara? Porque ellos merecían morir también. Ellos merecían el justo juicio de Dios. Pero la señal que hacía que sus pecados fueran perdonados era la sangre de un cordero santo y puro que los libertaba de la muerte segura. Ellos merecían morir al igual que los egipcios. Pero Dios es el que provee y les libra de esa muerte. Y los libra de la esclavitud. Y Él te ha librado a ti de la esclavitud. De la esclavitud del pecado para vivir para su gloria. Y ahora nosotros somos librados de la muerte futura porque somos marcados por la sangre del Cordero bendito Jesucristo. Dios, ves el amor de Dios. Si yo, no quiero sonar hereje, ¿verdad? Que siempre es bueno cuando uno está predicando. Pero si yo fuera Dios, yo digo, yo estuviese cansado. Todo lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Escoge a un impío, levanta a un pueblo, lo saca de la esclavitud y ahora los lleva a morar con ellos. Con él. Vemos con David que Dios edifica, Dios establece. La historia se mueve a esta realidad de que Dios va a habitar junto a su pueblo. Dios está haciendo todo esto. Escoge a Abraham, saca a su pueblo de Egipto para habitar con su pueblo. No era para moverlos y hacer camping en el desierto. Era que Dios deseaba restaurar lo que se había perdido en el Edén. Dios desea habitar con su pueblo. Y a través de David, Dios llega ese es el momento alto del pueblo de Israel. Donde el pueblo de Israel comienza a trabajar y comienza a vivir en un lugar donde están en comunión con Dios. Sus enemigos son derrotados. Y comienzan a experimentar la presencia de Dios de una forma más cercana. En 2 Samuel 7:16, Dios le hace una promesa a David. Y le dice, y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta es una de las promesas más importantes del Antiguo Testamento. Estamos viendo unos pasajes claves en el Antiguo Testamento donde muestran la historia de salvación de Dios. Dios le promete a David que su reino será eterno. ¿Cómo se puede lograr esto? Cuando tú le dices a alguien, tu reinado va a ser eterno. O David vivía por una eternidad, sabemos que eso no sucedió, o el hijo de David, y el hijo de David, y el hijo de David, y el nieto, el bisnieto, eternamente ese reinado permanece, y sabemos que eso no sucedió. Tenía que venir un rey que iba a reinar por una eternidad. Y esa promesa de ese rey que significa, un rey significa protección, cuidado por su pueblo, dirección, guía. Esa promesa se cumple en la persona de Jesucristo. Los problemas de Israel, desde David en adelante, muestran la necesidad de algo mayor que un pueblo que habitara en Jerusalén. Muestra la necesidad que sucediera algo más drástico, algo mayor en la historia de redención. Dios tenía que hacer algo que cambiara el esquema de cómo Él iba a habitar con su pueblo. No porque no era que no funcionaba, es porque Dios quería habitar más profundamente con su pueblo.
Y por eso vemos en Jesús que Dios cumple. Jeremías 31 nos muestra que hay un nuevo pacto, algo diferente. La ley que Dios da va a estar en nuestros corazones y va a transformar nuestras vidas. Y vemos que en Jesús todo es diferente. En Lucas 7:28 nos dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermano, nosotros no es que somos mejores, es que experimentamos la presencia de Dios de una forma más profunda que en el Antiguo Testamento, porque ahora el Espíritu Santo de Dios vive dentro de su pueblo. La presencia de Dios está con nosotros. Dios ha hecho algo que ha cambiado todo el esquema de la historia de redención para habitar en su pueblo. Así que vemos que Dios hizo una promesa y Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Vemos que a través de un cordero vamos a ser librados de la muerte y Jesús es ese cordero. Vemos que necesitamos un rey eterno y Jesús es ese rey eterno. Dios cumple su plan de redención en la persona de Jesucristo. Y vivimos en un tiempo donde más profundamente podemos experimentar el amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijimos ver la longitud, la amplitud, la anchura? Hermanos, todo esto que yo acabo de decir no lo estoy diciendo para que ustedes sepan todo lo que Dios hizo. Es para que vean el gran amor de Dios que ha hecho un plan para redimirnos a ti y a mí. Él trabajó desde el momento de la caída para salvarte a ti. 2000 años antes de que Cristo muriera y todavía 2000 años después Dios está trabajando para salvar a su pueblo porque ama a su pueblo. Cuando vemos lo que Dios hace para salvar a su pueblo, entonces vemos la anchura y la longitud del amor de Dios. El amor de Dios no está en las cosas, el amor de Dios está en su amor por salvarnos a nosotros. ¿Me está siguiendo? Dios ha trabajado y experimentamos su presencia, su perdón y su misericordia. Porque en su bondad, desde Abraham, Moisés, David y en la culminación de Jesús, trabajó para salvar a su pueblo. Eso es amor. Eso es amor. No dudes del amor de Dios. Entonces, vimos cómo vemos ese amor. ¿Cómo vemos ese amor? ¿Cómo vemos ese amor? Lo vemos a través del plan histórico de redención de Dios. Lo vemos en que Dios nos salva a nosotros. ¿Dudas del amor de Dios? Mira lo que Dios ha hecho. Él nos ha salvado. Él nos ha libertado. Vemos ese amor. La pregunta que te tengo segunda es ¿cómo experimentamos ese amor? ¿Cómo apreciamos ese amor? Porque podemos saber y podemos ver que Dios ama, que Dios ha hecho todo esto. Y vemos la muestra del amor. Pero ¿cómo tú y yo realmente podemos experimentar ese amor? Yo quiero experimentar ese amor más profundamente cada día. Yo quiero experimentar el amor de Dios. No sé tú, pero yo quiero experimentar ese amor. ¿Cómo tú y yo podemos experimentar, apreciar ese amor? Vayan conmigo a Lucas 7, 47 y 48. No sé si está en Lucas 7, lo voy a leer. Lucas 7, 47 y 48. Esta es la mujer que derrama el perfume delante de los pies del Señor. Y las diferentes personas le dicen, si él conociera quién es ella, si él supiera lo que ella es. Y mira lo que Jesús dice. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a leer nuevamente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a quien que se le perdona poco, poco ama. ¿Cómo experimentamos ese amor? ¿Cómo apreciamos ese amor? ¿Cómo cultivamos un amor profundo por Dios y sabemos que Dios nos ama cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando sabemos que somos pecadores? Tú aprecias el plan de salvación de Dios y todo lo que Dios ha hecho cuando estás consciente que tú no mereces la gracia de Dios, que es pura gracia. Vemos aquí que dice, sus pecados, que son muchos,
les son perdonados. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, tú me puedes decir, entonces, pues me voy a ir a pecar mucho por ahí para que me perdonen mucho, para amar. No, eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es cuando tú estás consciente de la magnitud de tu pecado y no estás pendiente del pecado de otra persona, sino tú estás tan consciente que tú has pecado contra un Dios santo y que tu pecado, aunque sea pequeño en la sociedad, es contra un Dios infinito y ese pecado se hace infinitamente grande. Y ese pecado infinitamente grande ha sido perdonado por la misericordia de Dios. Y cuando tú estás consciente de eso, amas porque has experimentado la misericordia de Dios. Hermano, no es reconocer que somos pecadores como para latigarnos. Es reconocer que somos pecadores, pero sabiendo que hemos sido salvados por un Dios misericordioso. Eso es ver y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos lo que somos, pero sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando sabemos lo más temor que yo tengo al criar a mis hijos es levantar dos fariseitos que le enseño cómo comportarse, que le enseño las cosas que deben hacer, que se conocen la Biblia, que saludan mirando a los ojos, que se comportan bien y que piensen que Dios los ama porque ellos son buenos. Hermanos, yo quiero que mi hijo entienda y mi hija entienda y que yo entienda que soy un pecador que he recibido misericordia. Y cuando entiendo eso, puedo amar profundamente a Dios. Porque si no entendemos eso, vamos a estar como el trapo de bola, hermano. Pensando que merecemos cosas cuando Dios ya nos ha dado todo. Nos ha dado la redención de nuestras vidas. Nos ha salvado de nuestro infinito pecado y del infinito juicio eterno que merecíamos. Y porque nos ha perdonado mucho, amamos mucho. Hermanos, vemos el gran amor de Dios y experimentamos el gran amor de Dios cuando vemos lo que Él ha hecho. Pues yo quiero que ustedes se vayan con esto en su mente. Vemos lo que Él ha hecho cuando nosotros no lo merecemos. Y muchas veces en nuestro caminar, caminamos sin reflejar que experimentamos eso. Cuando vemos una persona haciendo un crimen en la televisión y pensamos, yo nunca haría eso. O cuando vemos un padre que quizás no está atendiendo bien a sus hijos y te piensa que eres un mejor padre que él. ¿No te has dado cuenta que tú eres igual de pecador? Cuando experimentamos que somos pecadores, al pie de la cruz todos somos iguales. Hay un pecador mayor que el otro. Y Pablo experimentó eso. En 1 Timoteo 1:15 Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando dice el primero, no era que estaba primero en la lista, está diciendo que él era el mayor, el más grande pecador que conocía. Estamos hablando de Pablo al final de su vida ministerial. Ya cuando escribió 1 Timoteo las cosas ya estaba terminando, ya había tenido mucha experiencia ministerial. Y vemos que Pablo va como que creciendo en ese entendimiento de que él es el mayor pecador que conoce. En 1 Corintios él dice, soy el menor de los apóstoles. Entonces él veía a los apóstoles y decía, yo soy el mayor, qué humilde soy. Soy el menor entre los apóstoles. Luego más adelante él dice, soy el menor de los santos. Al final de su ministerio él decía, soy el mayor pecador. Porque usted sabe que cuando crecemos en el Señor, cuando maduramos en el Señor, quizás estamos en un nivel mayor de santidad. Dios nos ha ayudado a crecer en nuestros comportamientos, pero tú sabes que también tiene que crecer nuestro entendimiento de Dios. Y cuando vemos que Dios es más... El récord mundial de salto a lo largo son como 29 pies.
olímpico. Si yo trato de saltar a lo largo, a mis 38 años y problemas de espalda, quizás brinco 7 pies o 8. La persona que brinca 29 dice, ese es un muerto. Pero si ambos tratamos de saltar el cañón de Colorado, no importa si salto 29 o salto 7, los dos nos vamos a reventar por ir para abajo. Reventar por ir para abajo, eso no lo puedo decir en Maryland. No importa. Y cuando nos comparamos con la santidad de Dios, no importa el nivel de santidad que tú estés, la santidad de Dios es infinita. Él es completamente puro y nosotros no lo somos. Y mientras crecemos en nuestro entendimiento de la persona de Dios y quién es Dios, crecemos en nuestro entendimiento de lo malvado y pecadores que somos. Pero eso no nos quedamos ahí. Vemos que en la misericordia de Dios, Dios nos transforma para ser parte de su pueblo. Y toda la gloria y todo es por la gracia del Señor. ¿Me está siguiendo? No es un pensamiento morboso, no es un pensamiento de autocastigo, es nuestra realidad. Yo soy un pecador, todavía batallo con pecado. Esta mañana estamos empacando donde nos estamos quedando. Mi esposa ni sabe de esto. Y algo no aparecía, esto no lo tenía en las notas, algo no aparecía, estábamos buscando y yo pensaba que Katy lo había tomado y lo había puesto en un sitio. Y yo le digo, ¿has visto esto? No sé, tú lo pusiste en algún lado. Y yo ahí, yo sé que ella lo movió. Y en ese momento, hermanos, pensamientos de superioridad, pensamientos de que yo sé mejor, que quieren a tomar mi corazón. ¿Saben por qué? Porque todavía soy un pecador. Pero por la gracia del Señor, por su sangre, por su victoria, puedo batallar esos pensamientos. Necesito de la gracia del Señor. No importa si llevo un día en el Evangelio o 40 años en el Evangelio, porque soy un pecador que necesito de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo experimentamos? ¿Cómo cultivamos ese amor? ¿Cómo cultivamos ese asombro? ¿Cómo usted cultiva ese asombro? Recordando lo que usted es, lo que usted era. Y viendo lo que Dios ha hecho. Es gracia, hermanos. Es misericordia. Es bondad. Este pasaje no lo tenía. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún santos perfectos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. ¿Estás asombrado ahora mismo del amor de Dios? ¿Ves lo que Dios ha hecho? ¿Ves lo que tú eres? ¿Ves su misericordia? Por último, yo quiero que veamos cómo aplicamos ese amor. ¿Vimos cómo vemos ese amor? ¿Cómo experimentamos ese amor? ¿Cómo aplicamos ese amor? ¿Cómo ese amor se hace realidad en nuestras vidas y nuestras vidas son transformadas? Esta es una de mis pasiones como pastores, ver verdades del Evangelio transformando nuestras vidas. Y esta es la verdad mayor del Evangelio. El amor de Dios por nosotros en la cruz debe de motivar y transformar nuestras vidas. La realidad de la resurrección que vamos a ver el próximo domingo dice que ya no estamos muertos, estamos vivos. Y todo esto es parte del amor de Dios por nosotros. En 2 de Pedro 1, 9 al 10 dice, en este pasaje Pedro está hablando de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Él dice, está diciendo, el que no ha crecido en estas cosas, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No estás creciendo, es que olvidaste que eres un pecador que ha sido perdonado por la gracia del Señor. Porque ya no dependes de Él, te crees que eres tú el que te puedes transformar. Te olvidaste que necesitas del poder del Evangelio para continuar caminando en tu vida espiritual.
¿Y cómo haces para no olvidar esto? ¿Cómo tú no olvidas que necesitas la gracia de Dios, que tus pecados han sido perdonados? En Romanos 12 nos dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si vemos en Colosenses también lo habla, que tengamos un pleno entendimiento, un conocimiento. Hay un aspecto que a veces los cristianos no cultivamos de meditar y conocer las verdades de lo que Dios ha hecho. De que ese pensamiento entre en nuestra mente, no solamente para que se quede aquí, sino para que eso transforme nuestros corazones. Es conocer el Evangelio y aplicarlo. Hermano, cuando yo digo conocer el Evangelio, es conocer esto, las buenas nuevas, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, para que tú y yo recibamos su justicia, fue a la cruz del Calvario, murió en nuestro lugar, recibiendo la ira de Dios que tú y yo merecíamos, murió una muerte que tú y yo debimos morir, y resucitó al tercer día, demostrando que Él había vencido al enemigo, a la muerte y al pecado, dándonos esperanza de vida eterna, y que fue levantado a la diestra del Padre, y que ahora reina por poder, y que un día de regresar a levantar a su iglesia. Esas son las buenas noticias del Evangelio, y meditamos en eso, porque esa noticia dice que por esa verdad, tú y yo que somos pecadores, tenemos esperanza de vida eterna. Y llenamos nuestra mente de esa verdad. Y cuando tú dices, no puedo ver el amor de Dios, tú dices, no, yo veo el amor de Dios porque Dios estando en su trono lo abandonó y lo dejó para morir en mi lugar. Él me amó cuando yo no merecía su amor. Pensamos, meditamos, cantamos, leemos, oramos acerca de esto. De la verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando meditamos en eso y vemos la realidad de que tú y yo no merecíamos esa gracia, hermano, nuestras vidas por la gracia de Dios deben ser transformadas. No pensamos pensamientos positivos, no pensamos diciendo las cosas se van a hacer mejor. No, pensamos Dios ya la ha hecho mejor porque mi futuro está asegurado en los cielos. Yo tengo esperanza. Lo que estoy pasando ahora no importa. Dios lo está haciendo para mi bien porque Él prometió y Dios cumple su promesa. Hermanos, la teología, el meditar, debe tener un efecto transformador en nuestras vidas. Muchas veces cuando hablamos de meditar, pensamos en vaciar nuestras mentes, ¿verdad? Como esto de así de... ¿verdad? En los hindúes y esas cosas, meditación trascendental, hermano. El cristiano cuando medita, no medita, el cristiano se llena de la palabra, se llena de las verdades del Evangelio, se llena de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos predicamos. Gadiel puso esta semana un post en Facebook de Paul Tripp, que Paul Tripp se lo robó de Jerry Bridges. Hermano, nadie tiene ideas originales. El que venga con que tengo algo fresco, no hay ni ideas originales ni mentiras originales. Todas las mentiras se han dicho en los cielos, ya, todas las herejías ya se han dicho por la historia de la iglesia. ¿Qué habla de eso? Nuestro mayor enemigo en cierta forma somos nosotros mismos, porque a quien más influencia tiene en tu vida eres tú mismo. Tú te escuchas a ti mismo todo el día, está ahí eso ahí, hablando ahí, y en lugar de tú escucharte toda la babosería que tú te estás hablando y que yo me hablo, nos hablamos las verdades del Evangelio. Hermanos, nuevamente, no quiero que me malinterpreten, no es decir positivismo, es decir la realidad. Es que cuando tienes que perdonar a alguien y no puedes, tú no dices, bueno, voy a perdonarlo porque quiero sacarme este peso de encima. Hermanos, es una razón egoísta para perdonar. Porque me quiero sentir mejor. Eso no es la razón para perdonar. Perdonamos porque el Evangelio nos dice que nosotros hemos sido perdonados. Y porque nosotros hemos sido perdonados, eso es una aplicación del Evangelio. Porque el Evangelio dice que nosotros hemos sido perdonados, perdonamos a otros. Amamos a nuestras esposas. No porque no quiero que entonces me estén cantaleteando y chavando la pita, ¿verdad? ¿Qué? No tengo que explicarlo. Porque vemos que Cristo amó a la iglesia. Eso es el Evangelio, hermanos. Es tomar verdades del Evangelio y aplicarlas a las realidades de nuestra vida.
todo te está saliendo mal. Tienes la nubecita esa encima, y te está lloviendo, y te están cayendo los rayos, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Y tú dices, tengo la macacoa, otra que no tengo que explicar. Si hay hermanos de la iglesia no están viéndolo allá por internet, están perdidos hace rato. Tú dices, tengo la macacoa, pero el Evangelio tiene algo que decirte sobre eso. Dice que Cristo está en el trono y Él reina sobre todas las cosas, nada sale de su control y todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Ves cómo el Evangelio tiene algo para todas las situaciones de tu vida? Y nosotros en esos momentos lo que queremos pensar es, ok Señor, yo sé que esto no está bien, yo sé que esta situación está difícil, estoy dudando de tu amor, pero nos llenamos nuestra cabeza, meditamos en esta verdad que hemos visto. Dios, si tú trabajaste desde Abraham, desde que Adán pecó para salvar a tu pueblo, ¿cómo tú no has de completar tu plan en mí? Dame fe para confiar que el Dios de la promesa va a cumplir su promesa en mí. Mira el amor de Dios, experimenta el amor de Dios, aprende el amor de Dios. Recuerda lo que eres. Y cuando recuerda lo que eres, un pecador salvado por gracia, vas a ver el profundo amor de Dios. Y no vas a estar pensando que mereces más, porque Dios ya solucionó la mayor necesidad que tú tenías. Al dar su vida en la cruz, por pecadores como tú y como yo, que no merecemos la gracia de Dios. Iglesia, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pensemos, meditemos, cantemos esa poderosa verdad. Y veamos el profundo amor de Dios a través de la historia que será culminado cuando por una eternidad estaremos con Él en su presencia. Yo voy a orar y voy a pedir que Gadiel termine porque yo creo que la persona que mejor puede cuidar por ustedes es su pastor. Así que Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque en tu infinita sabiduría, tú ejerciste un plan para salvar a tu pueblo. Y por medio de Jesucristo, esa promesa ha sido cumplida. Señor, y podemos descansar sabiendo que tú has de completar tu plan para con tu pueblo, Señor. Llena nuestro corazón, nuestras mentes, nuestras vidas de asombro al saber que el Dios infinito de la gracia ha salvado a un pecador como yo para ser parte de lo más importante en esta historia, ser parte del pueblo de Dios que vivirá por Él por una eternidad. Señor, que cuando meditemos esta semana sobre tu sacrificio podamos estar conscientes de tu infinito y gran amor y poder experimentar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu gran amor por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les amo, iglesia. Un placer estar con ustedes.